¿Alguna vez han visto cómo la torreta de un tanque de 70 toneladas sale volando por el impacto de un proyectil? No es que el blindaje sea perforado, no. Simplemente las costuras revientan y la estructura de varias toneladas salta por el aire. No son efectos especiales de cine. Es la realidad que enfrentó el batallón de tanques pesados 501 de la Wehrmacht en agosto del 44. Iban a matar con impunidad. Tenían la mejor óptica Zeiss y el blindaje frontal más grueso. Pero no sabían que ya los estaban esperando. Los esperaban los cazabestias, capaces de provocar un apocalipsis local dentro de los tanques alemanes. ¿Qué es una bomba de vacío dentro de un espacio cerrado? ¿Por qué el blindaje alemán se quebraba como cristal, matando a sus propios dueños? ¿Y cómo unos pajares se convirtieron en la causa de la destrucción de una división de élite? Prepárense. Ahora verán cómo luce realmente la muerte desde una emboscada. El estruendo era tal que vibraba el diafragma. No era simplemente el sonido de un motor, era un desplazamiento sísmico. 12 cilindros de motor Maybach, 700 caballos de fuerza, atrapados en un vientre de hierro fundido, molían el aire polaco, mezclándolo con el olor a gasolina sintética quemada y aceite hirviendo. Año 1944. El frente oriental se desmoronaba, pero aquí, en la marcha del batallón de tanques pesados 501, parecía que el tiempo había retrocedido. Alemania ponía sobre la mesa su última y más pesada carta de triunfo. 70 toneladas. 70 toneladas de acero Krupp aleado, fundido en una forma de amenaza geométrica absoluta. Tigre II. Tigre real. Ya no era un arma de ruptura, era un fortín móvil, creado para un único fin: destruir todo ser vivo a distancia de tiro directo, permaneciendo invulnerable. Las anchas orugas, cada eslabón de casi 1 metro, se clavaban en el suelo seco, dejando surcos que parecían cicatrices. La tierra temblaba. No es una metáfora. Cuando la columna de estos mastodontes avanzaba por el camino, en un radio de 500 metros en las casas de los campesinos caía el yeso y vibraban los vidrios. Dentro de la torreta con el número 102 hacía un calor infernal. La ventilación apenas lograba disipar los gases de pólvora tras los disparos de prueba y el calor que emanaba de la recámara del cañón y la transmisión. Pero la tripulación no notaba el calor sofocante. Los dominaba otro sentimiento, la embriagadora sensación de impunidad. Estaban sentados dentro de la cápsula más protegida que jamás hubiera creado el genio humano de la sombría ingeniería alemana. El frente de la torreta, 180 milímetros. El frente del casco, 150 milímetros con un ángulo racional de inclinación de 50 grados. El grosor efectivo del blindaje aquí alcanzaba tales valores que cualquier proyectil soviético debía rebotar en él como un guisante seco contra una pared de granito. «Gunther, vigila la temperatura del aceite». La voz del comandante en el intercomunicador sonaba distorsionada, pero tranquila. «No podemos permitirnos detenernos por sobrecalentamiento antes de ver a los rusos». «Entendido, temperatura normal. Esta bestia traga combustible como un descosido, pero tira bien», respondió el conductor mecánico. El Obersturmführer Bartel se pegó al visor de observación. El mundo exterior estaba dividido en sectores de tiro y puntos de referencia. Su confianza no se basaba en la propaganda del Dr. Goebbels, sino en la física. Sabía que controlaba la cima de la cadena alimenticia de los vehículos blindados. Cañón de largo alcance, 88 milímetros, modelo 43. Longitud del cañón, 71 calibres. Velocidad inicial del proyectil perforante, 1012 metros por segundo. A una distancia de 2000 metros, este proyectil atravesaba 132 milímetros de blindaje. Esto significaba una cosa: cualquier tanque enemigo, fuera un T-34 o el nuevo IS, se convertía en un montón de chatarra antes de siquiera poder acercarse a su distancia de tiro efectivo. No era un duelo, era cazar desde una torre en una galería de tiro. Dentro del tanque olía a grasa, sudor y cuero de los asientos reglamentarios. El cargador, un tipo robusto con las mangas de la guerrera arremangadas, limpiaba el fondo de la vaina con un trapo. El cartucho unitario pesaba más de 20 kilogramos. El trabajo era duro, pero placentero cuando sabías que cada envío tuyo mandaba al otro mundo la tripulación enemiga. Aquí en el batallón 501 reunieron a los mejores. Veteranos que pasaron por el infierno de Kursk y África. Ahora tenían en sus manos una herramienta digna de sus habilidades:
Miraban el mapa de la cabeza de puente de Sandomierz no como un territorio de defensa, sino como un polígono para demostrar su poder. ¿Oíste que los Ivanes tienen máquinas pesadas nuevas? La voz del artillero se abrió paso a través del chasquido de la estática. En su tono no había miedo, solo la curiosidad profesional de un cirujano discutiendo un caso complejo. «¡Que las tengan!», se burló Bartel sin despegarse del periscopio. Su calibre es 122 milímetros. Suena amenazante, pero tienen carga separada. Mientras el Iván mete el proyectil, luego la vaina, luego cierra el cerrojo. Nosotros alcanzamos a hacer 3 disparos, y nos basta con uno. Nuestra óptica Zeiss permite darle a una ardilla en el ojo a 1 kilómetro, y sus miras solo sirven para mirar la luna llena. La columna hacía rechinar las orugas, levantando nubes de polvo que ocultaban el sol. El mecanismo de guerra funcionaba impecablemente. Las ruedas de rodadura, dispuestas en orden escalonado, distribuían uniformemente el peso monstruoso de la máquina, asegurando una suavidad de marcha inalcanzable para otros tanques. No había estabilización del cañón, pero con tal masa y suavidad de suspensión, un artillero experimentado podía disparar desde paradas cortas con una precisión letal. Las tripulaciones creían en el blindaje como en un dios. Esta fe era material. Se medía en centímetros de acero templado. Veían cómo los proyectiles de los tanques medianos solo dejaban rasguños en sus costados. Se acostumbraron a ser invulnerables. La psicología del tanquista del Tigre Real en agosto de 1944 era la psicología del operador de una prensa hidráulica. Simplemente presionas la palanca y el problema se aplasta, sin reflexión. Solo balística y resistencia de materiales. Veo movimiento a las 2 en punto, distancia 3000 metros, informó el artillero. Es polvo. Inteligencia informó que los rusos aquí solo tienen infantería y cañones antitanque de calibre pequeño, cortó Bartel. No se atreverán a asomarse. Vamos como en un desfile. En eso consistía el error fatal. Percibían la guerra a través del prisma de tablas técnicas, donde sus indicadores estaban en la franja superior. Olvidaron que la guerra es caos, donde la táctica vence a la técnica y la astucia rompe la línea recta de la trayectoria. Pero ahora, entre nubes de polvo cerca de Oglenduf, los tigres reales parecían los dueños absolutos de la vida. Las poderosas torretas giraban lentamente, escaneando el horizonte. Los largos cañones con frenos de boca olfateaban el aire con voracidad. El estruendo de los motores ahogaba todos los demás sonidos. El chirrido del metal moliendo la arena era la música de su superioridad. Nadie en esta columna pensaba en la muerte. La muerte era el destino de los de afuera, de los que tenían el blindaje más delgado y el calibre más pequeño. Aquí, tras 150 milímetros de acero, reinaba el cálculo frío y la anticipación de una presa fácil. El conductor mecánico cambió de marcha. La caja de cambios, un dispositivo complejo y caprichoso, respondió con un golpe sordo, pero resistió. La mole de varias toneladas aceleró un poco el paso. Delante había colinas arenosas y matorrales, terreno ideal para el tiro al blanco. Bartel se ajustó el laringófono. A todas las tripulaciones, mantener la formación, distancia 50 metros, no estirarse. Hoy les mostraremos a estos bárbaros lo que es la calidad alemana. Iban confiados en que veían todo, pero en realidad estaban ciegos. Su arrogancia, fundida en metal, se convirtió en anteojeras. 70 toneladas de peso daban sensación de estabilidad, pero quitaban maniobrabilidad. El potente cañón daba alcance, pero limitaba el sector de visión en miras estrechas. Eran reyes caminando hacia el cadalso, pero confundiéndolo con el salón del trono. El rugido de los motores se acercaba al punto de no retorno. El polvo se asentaba en el blindaje, camuflando la catástrofe inminente bajo una marcha triunfal. Mientras los Maybach alemanes devoraban kilómetros de carretera polaca, en la franja forestal cerca de Oglenduf reinaba un silencio denso, como el agua en la profundidad. Aquí respiraban otros motores, corazones diésel V2, 12 cilindros, 520 caballos de fuerza. Toscos, pero infalibles, como un mazo en manos de un herrero. No requerían gasolina de alto octanaje, funcionaban con diésel, cuyo olor impregnaba todo aquí. La tierra, las guerreras,
el pan. Tanque pesado soviético IS-2, Iosif Stalin. No era una máquina para desfiles, era una respuesta. Asimétrica, brutal y definitiva. Si el Tigre era un bisturí, el IS-2 era un martillo. En su torreta, fundida con una textura rugosa de blindaje, se ocultaba un argumento que no requería traducción al alemán. 122 milímetros, cañón D-25T. No es simplemente un cañón de tanque, es el cañón de campaña de cuerpo de ejército A-19 que los diseñadores lograron meter en una torreta de tanque. Fue una violencia de ingeniería en aras de la potencia de fuego. El cargador, el cabo Sabushkin, se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, negra de aceite. En la estrecha torreta no había dónde moverse. A la derecha, la recámara, masiva como una caja fuerte. A la izquierda, el depósito de municiones. Y en las manos, la muerte con un peso de 25 kilogramos. Proyectil perforante de cabeza afilada BR-471. Pesa, el desgraciado, graznó Sabushkin, agarrando el proyectil más cómodamente. Como un lechón cebado. No te quejes, respondió el comandante del tanque, el teniente de la guardia Udalov, sin despegarse del periscopio panorámico. Ese lechón debe roer al gato de lado a lado, con todo y tripas. El problema principal del IS-2 radicaba en su propia fuerza, carga separada. El proyectil era tan pesado y largo que un cartucho único simplemente no cabía en el compartimiento de combate, y además una sola persona no podría levantarlo en la estrechez. Por eso el proceso de disparo se convertía en halterofilia contrarreloj. El algoritmo de acciones era despiadado con el hombre. Primero tomas el proyectil, 25 kilogramos de acero y explosivos. Lo metes en la recámara. Usas el atacador para empujarlo en las estrías del cañón con un golpe sordo. Luego te agachas por la vaina con la carga propulsora. Es más ligera, pero requiere precisión. Insertas la vaina. Y solo entonces se cierra el cierre de cuña. ¡Clank! Ese sonido se parecía a la caída de una guillotina. Cerrojo cerrado. Disparador eléctrico conectado. ¡Listo! El grito del cargador se ahogaba en el zumbido de la transmisión. En esto se iban 20 o 30 segundos. En el mejor de los casos, 1,5 disparos por minuto. Una tripulación experimentada podía exprimir 2. El cargador alemán en la espaciosa torreta del Tigre en ese tiempo alcanzaba a meter en el cañón 3 o incluso 4 cartuchos unitarios. 6 u 8 disparos por minuto contra nuestros 2. Según todas las reglas de la estadística militar, era una sentencia. En un duelo de tanques gana el que dispara primero y más seguido. Pero el pensamiento de diseño soviético tomó otro camino. Apostó no a la cantidad, sino a la calidad de un solo y único impacto. La energía cinética del proyectil de 122 milímetros era monstruosa. Al impactar en la torreta de un Pantera o un Tigre, incluso sin perforar el blindaje, las costuras de soldadura reventaban como hilos podridos. La transmisión era arrancada de sus soportes. La tripulación adentro recibía una contusión de tal fuerza que le salía sangre por los oídos. Y si el proyectil perforaba el blindaje, dentro del tanque ocurría un apocalipsis local. Fragmentos de blindaje, mezclados con esquirlas incandescentes del proyectil, convertían el interior de la máquina en una picadora de carne. No era un duelo de espadas, era un golpe con una barra de hierro en el cráneo. «Mecánico, mantén las revoluciones, no apagues», ordenó Udalov. «Si hay que arrancar de golpe, necesitamos tracción inmediata». «Temperatura del agua 80, aceite 70», informó el conductor. «El motor canta». Dentro del IS-2 olía a metal caliente y a espera. El ventilador zumbaba, intentando dispersar el aire viciado. ¿Ergonomía? Aquí no pensaban en eso. Aquí pensaban en la supervivencia a través de la destrucción. La estrechez de la torreta dictaba sus condiciones. El cargador tenía que retorcerse como una culebra para sacar el siguiente proyectil del estante en el piso o en las paredes. Cada movimiento estaba ensayado hasta el automatismo, hasta los callos, hasta el dolor de cintura. «¿Verificaste la mira?», preguntó el comandante al artillero. «Escala limpia, horizonte normal». «El accionamiento eléctrico de la torreta funciona parejo», respondió el artillero girando el volante. La torreta, de varias toneladas de peso,
flotó obedientemente hacia la izquierda, siguiendo el movimiento de su mano. 122 milímetros miraban hacia el camino. El freno de boca, ese característico bozal de 2 cámaras en la punta del cañón, estaba listo para recibir el golpe de los gases de pólvora para suavizar el retroceso monstruoso. Sin él, el cañón simplemente se arrancaría de la torreta al disparar. Sabían quién venía hacia ellos. Inteligencia informó: tanques pesados. Pero no había miedo. Había un nerviosismo frío antes del inicio, como el de un boxeador antes de salir al ring contra un peso pesado. La tripulación entendía. No tenían derecho a fallar. El primer disparo debía ser mortal. Si fallaban, el alemán tendría una eternidad, 20 segundos de recarga del IS, para convertirlos en una antorcha. Recuerden, la voz de Udalov se volvió dura, casi metálica. Pegamos a la segura. La distancia será a quemarropa, no apresurarse. Dejen que expongan los costados. Atacarlos de frente es una lotería, de costado es garantía. Sabushkin acarició el fondo de la vaina. Dentro del vaso de latón dormía la pólvora, química lista para convertirse en física. Sentía el temblor del piso. No era su motor. Temblaba la tierra por la aproximación de los invitados de 70 toneladas. El IS-2 era una máquina de ruptura, creada para asaltar ciudades y romper líneas fortificadas, pero hoy le tocaba convertirse en cazador de emboscadas. Su blindaje, 120 milímetros en el frente del casco, era poderoso, pero el Tigre Real con su 88 podía perforarlo también. La salvación no estaba en el grosor del acero, sino en la geometría del combate. En quién ve primero y quién aprieta primero el gatillo. «Sasha, revisa otra vez la estiba de segunda fila», ordenó el comandante, «para que esté a mano». «Todo normal, camarada teniente. Los proyectiles están engrasados, salen como por un tubo». Eran parte de un organismo único. 4 personas y 46 toneladas de hierro. El IS-2 estaba parado, cubierto con ramas y red de camuflaje, fundiéndose con el paisaje polaco. El cañón bajado, casi tocando la hierba. El depredador se congeló antes del salto. El diésel ronroneaba en ralentí, como un gran gato listo para sacar las garras. El artillero se pegó a la mira telescópica TSH-17. La retícula de hilos temblaba por la vibración del casco. Veía el sector. Camino polvoriento, curva de la colina, arbustos. Justo ahí debían aparecer las siluetas grises. «Vienen», dijo en voz baja el conductor mecánico. La tierra comenzó a transmitir golpes rítmicos. Boom, boom, boom. Se parecía a los pasos de un gigante. «Atención, tripulación». Udalov cambió la comunicación interna. «Carga perforante». Sabushkin tiró del cierre. El chasquido del metal sonó como montar el martillo de una pistola en la sien. La pesada pieza de metal se deslizó en el cañón, seguida por la vaina. Golpe del cerrojo. «¡Listo!». Ahora en el cañón estaba sentado el diablo. Solo quedaba soltarlo afuera. El IS-2 se quedó inmóvil, convertido en un nervio de acero. Los segundos se estiraron en horas. El aire en la torreta se volvió denso y caliente. Pero no era miedo, era concentración. Por delante estaba el combate, donde la física de los grandes calibres decidía quién vivía y quién ardía. El martillo estaba levantado. Agosto de 1944, en la cabeza de puente de Sandomierz, resultó seco y caluroso. El polvo colgaba en el aire como una suspensión densa, tupiendo los filtros y rechinando en los dientes. El pueblo de Oglendów, perdido entre las colinas polacas, se convirtió en el punto geográfico donde se decidía el destino de la cabeza de puente. El terreno aquí es complicado. Dunas de arena, bosquecillos, barrancos profundos. Para la maniobra de tanques, un infierno. Para una defensa antitanque bien pensada, un regalo del destino. El teniente coronel de la Guardia Evdokimenko miraba al mapa. No era un soñador. Era un ingeniero de la guerra, un ajedrecista que en lugar de piezas tenía máquinas de 46 toneladas, y el precio del error no era perder la partida, sino tripulaciones ardiendo. Inteligencia informó sobre la concentración de técnica pesada de los alemanes. Evdokimenko entendía. Aceptar un combate frontal en campo abierto contra los Tigres Reales, con su óptica de largo alcance y grueso blindaje frontal,
significaba jugar a la ruleta rusa con 5 balas en el tambor de 6. No iremos de frente. Su dedo trazó una línea por el mapa, rodeando Oglenduf. Ellos esperan un torneo de caballeros. Nosotros les organizaremos una pelea callejera en un callejón. Enterraremos los tanques. Haremos de ellos fortines. Que los alemanes se acerquen a distancia de tiro de pistola. La orden fue a los batallones. Comenzó la parte más dura de la guerra de tanques, los trabajos de tierra. Los tanquistas dejaron las llaves inglesas y agarraron las palas. Para esconder el enorme casco del IS-2 hay que sacar metros cúbicos de tierra densa y apelmazada. La arena se desmoronaba, el calor exprimía los últimos jugos de la gente, las guerreras se volvieron blancas de sal, pero nadie se quejaba. Cada uno entendía la simple aritmética de la supervivencia. Cuanto más profundo te entierres, más vivirás. Las posiciones se elegían con precisión quirúrgica. Los tanques se colocaban en caponeras de tal manera que sobre la tierra solo asomara la torreta. Esto reducía la silueta de la máquina a la mitad. Acertar a la torreta baja y aerodinámica del IS-2 desde 1,5 kilómetros es una tarea difícil incluso para la alabada óptica alemana. Pero el alto costado del Tigre, que iría al ataque, se vería como en la palma de la mano. Pero no basta con enterrarse, hay que desaparecer. El terreno alrededor de Oglenduf estaba sembrado de pajares después de la reciente cosecha. Eso se convirtió en la base del camuflaje. Evdokimenko ordenó convertir las temibles máquinas de combate en inofensivos elementos del paisaje rural. «Camarada teniente, ¿cuánto heno más echamos?» La voz del conductor mecánico estaba ronca por el polvo. Estaba parado sobre el blindaje, recibiendo brazadas de hierba seca que le pasaba al cargador. «Más», respondió el comandante de pelotón, examinando críticamente la silueta. «Envuelvan el cañón con arpillera para que no brille, y escondan el freno de boca. Los alemanes conocen nuestro perfil. Si ven el característico bozal, entenderán de inmediato que no es un pajar». Los tanquistas ataban gavillas, colocándolas sobre el blindaje en capas. Los cañones se camuflaban especialmente bien. El largo cañón de 122 milímetros se convertía en un palo saliente o parte de un granero derrumbado. La regla principal del camuflaje: no solo tirar ramas, sino desdibujar los contornos. El ojo del observador se engancha en las formas geométricas correctas, líneas rectas, círculos de las ruedas. El caos de hierba y ramas rompía esta geometría, haciendo el tanque invisible. «Miren desde arriba que la red no cuelgue», ordenaba el sargento revisando el trabajo de su tripulación. «Su aviación todavía vuela. Si notan una sombra de forma irregular, nos cubrirán con morteros». Para la tarde el trabajo estaba terminado. El campo bajo Oglenduf lucía pacífico y vacío. Decenas de pajares, arbustos, colinas de arena, pero era una ilusión. Dentro de esos pajares, bajo la capa de hierba seca, se enfriaba el acero del blindaje. Las tripulaciones estaban sentadas dentro o acostadas bajo los bajos de los tanques, robando preciosos minutos de descanso. Las escotillas estaban entreabiertas para ventilar los compartimientos de combate, pero los observadores no cerraban los ojos. Los sectores de tiro estaban distribuidos de antemano, nada de improvisación. Cada comandante de tanque conocía su punto de referencia: un árbol solitario, una bifurcación de caminos, una granja quemada. El sistema de fuego estaba construido para crear una bolsa de fuego. La columna alemana debía entrar en la zona de aniquilamiento, exponiendo los costados bajo fuego cruzado. «Si vienen en cuña, dejamos pasar al de cabeza», instruía a las tripulaciones el comisario político, pasando por las posiciones. «Pegamos a los de cierre y a los de los flancos. Creamos un tapón, ¿entendido? Lo principal es el aguante. El primer disparo solo a la orden. Quien se mueva antes, a consejo de guerra». Los nervios estaban tensos como cuerdas de piano. La espera del combate agota más que el combate mismo. Estás sentado en una caja de hierro estrecha, escuchas el silencio y sabes que en algún lugar allá, tras el horizonte, rugen los motores de monstruos de 70 toneladas que vienen a matarte. El miedo intentaba colarse en el alma, pero lo aplastaban con disciplina y rutina. Limpiar la óptica, revisar la comunicación, engrasar el mecanismo de giro de la torreta. Las manos ocupadas no dejan que la cabeza entre en pánico. La noche cayó sobre la cabeza de Puente.
En la oscuridad se oían sonidos lejanos, rechinar de orugas, zumbido de motores. El viento traía olor a diésel ajeno. El enemigo acumulaba fuerzas. Los tanquistas soviéticos dormían a ratos, por turnos. Uno de guardia en el periscopio, 3 duermen. El sueño era ligero, superficial. Cualquier sonido extraño obligaba a abrir los ojos al instante. ¡Qué silencio!, susurró el cargador, mirando por la escotilla abierta al cielo estrellado. Como si no hubiera guerra. Es la calma antes de la tormenta, gruñó el comandante sin despegarse de los binoculares. Duerme. Mañana harán falta manos fuertes. Cargar proyectiles no es como sorber sopa con cuchara. La emboscada estaba lista. El cálculo de ingeniería de Evdokimenko convirtió la geografía en arma. La arena, que dificultaba el movimiento, ahora protegía los cascos. Los arbustos y pliegues del terreno ocultaban las posiciones, y los pajares se volvieron capas de invisibilidad. Era una trampa enorme de acero, cuyo resorte estaba tensado al límite. Solo quedaba esperar a que la bestia pisara el pedal. El amanecer del 13 de agosto tiñó el cielo de gris. La niebla se arrastró por las hondonadas, ocultando los contornos de los objetos. Esto jugaba a favor de los defensores. La niebla disimulaba la distancia, estorbaba a los telémetros alemanes. El mundo se comprimió al radio de tiro directo. Las tripulaciones ocuparon sus puestos de combate, las escotillas se cerraron de golpe. Chasquearon los interruptores de las estaciones de radio. En los auriculares siseó el éter. No arrancaban los motores para no delatarse con el sonido y el humo. El silencio se volvió absoluto, vibrante, y en ese silencio, con un zumbido creciente, se acercaba la muerte, fundida en acero Krupp. El escenario estaba preparado. Los actores ocuparon sus lugares. El telón de niebla comenzaba a levantarse lentamente. 13 de agosto de 1944. La mañana que debía ser el triunfo del acero alemán comenzó con el rugido de motores. El batallón de tanques pesados 501 se puso en movimiento. No fue un despliegue táctico, fue un desfile de autoconfianza, blindada en metal. 11 tigres reales salieron a la línea de ataque, ignorando las reglas elementales de sigilo. Iban abiertamente, levantando columnas de polvo visibles a 10 kilómetros. El Obersturmführer Bartel, comandante del vehículo de cabeza, estaba de pie en la cúpula del comandante. El viento le golpeaba la cara, pero no bajaba. Le gustaba esa sensación, elevarse sobre el campo de batalla a una altura de 3 metros, controlando un monstruo de 70 toneladas. En su conciencia, formada por las victorias del 41 y 42, los tanques rusos eran solo blancos móviles. Inteligencia informó claramente: en la ruta no hay fuerzas serias del enemigo, solo infantería atrincherada en la arena y tal vez algunos cañones ligeros. Para el blindaje frontal del Tigre B, de 150 milímetros de grosor, eso no era más peligroso que el granizo. «Líder a todos», la voz de Bartel en los laringófonos sonaba autoritaria. «Distancia 50 metros, velocidad de marcha, no estirarse. Hoy cenamos en Sidwov». La columna se movía como un mecanismo único y bien engrasado. Los motores Maybach HL230 trabajaban al límite, devorando litros de gasolina cada segundo, pero tiraban bien. Las anchas orugas molían la tierra negra polaca mezclada con arena. El rechinar del metal se oía en toda la redonda. Los alemanes no temían ser escuchados, al contrario, querían que el sonido de su aproximación paralizara la voluntad del enemigo antes incluso del contacto visual. Ataque psicológico con sonido y masa. Dentro de las máquinas reinaba la euforia. Las tripulaciones, descansadas y seguras de la invulnerabilidad de su técnica, se comportaban despreocupadamente. Muchos llevaban las escotillas abiertas. Se sentían cazadores saliendo de safari, donde la presa no tiene colmillos. «Hans, mira a la derecha, cerca de la arboleda». Sonó en el éter la voz del comandante del segundo tanque. «Aquel pajar. Aquí ahí hay un Iván asustado con un rifle». «Déjalo», respondió perezosamente el artillero. «Gastar un proyectil explosivo en un solo soldado de infantería es un desperdicio. El Reich no nos perdonará tal contabilidad». La risa en el éter estaba distorsionada por la estática, pero era clara. Bromeaban. Estando en zona de combate, se permitían la relajación de turistas. Fue un error fatal, nacido de la arrogancia.
Creían en los números. Sabían que su cañón perforaba cualquier tanque soviético desde 2 kilómetros. Sabían que su frente no lo penetraba casi nada, pero olvidaron que los números en las tablas técnicas funcionan solo en condiciones de laboratorio. En el campo de batalla gobierna el caos, y quien sabe usar ese caos. Los enormes cascos de las máquinas se mecían en los desniveles. La suspensión de barra de torsión con disposición escalonada de las ruedas amortiguaba los golpes, creando la ilusión de un vuelo suave sobre la tierra. Esta suavidad adormecía. Parecía que nada en el mundo podía detener esta avalancha de metal. El Obersturmführer Bartel desvió la mirada al mapa fijado en la tablilla. Hasta Oglendorf quedaba menos de 1 kilómetro. El terreno era ideal para un ataque de tanques, abierto, con pequeñas colinas. Nada de fosos antitanque, nada de erizos. Los rusos ni siquiera intentaron minar los accesos. Aficionados, pensó Bartel. Simplemente huyeron, abandonando las posiciones. «Ve objetivo», informó el artillero del tanque líder. «Búnker de madera, a las 11. ¿Permiso para destruir?» «Negativo», ordenó Bartel. «No distraerse con pequeñeces. Nuestro objetivo es abrirnos paso al cruce. La infantería limpiará la basura». La columna continuaba el movimiento. El polvo levantado por las orugas colgaba como una pared densa, cerrando la visión hacia atrás. Pero hacia adelante miraban con todos los ojos, mejor dicho, con todos los instrumentos. La óptica Zeiss daba una imagen nítida. ¿Pero qué veían? Vacío, dunas de arena, arbustos, pajares, muchos pajares, demasiados para agosto, cuando los trabajos de campo ya deberían haber terminado o haberse trasladado a los graneros. Pero los tanquistas alemanes, habitantes urbanos, no prestaron atención a esta rareza agraria. Para ellos un pajar era simplemente un elemento del paisaje, un montón suave de hierba que no representa amenaza para 70 toneladas de acero. El conductor mecánico del tercer tanque, suboficial Müller, puso tercera. El motor rugió y la máquina dio un tirón hacia adelante, acortando la distancia. Amaba este tanque. En él se sentía seguro, como en el búnker del Führer. Paredes gruesas, potencia, superioridad. El miedo que lo perseguía en los viejos Panzer IV aquí desapareció. El tigre real curaba el miedo mejor que cualquier schnapps. «Parece que hoy será un día aburrido», comentó el operador de radio. «Simplemente pasaremos sobre sus huesos y ni nos daremos cuenta». «No seas ave de mal agüero», gruñó el comandante. «Pero parece que tienes razón. Los rusos se agotaron. Sus famosos avances se ahogaron. Ahora la palabra la tiene la técnica». Iban directo a la garganta de la bolsa de fuego. Inteligencia les falló. O mejor dicho, ellos mismos se fallaron al creer que el enemigo es estúpido. No notaron cómo el terreno alrededor comenzó a cambiar. Las colinas se volvieron más altas, los barrancos más profundos, limitando la maniobra. El camino se convirtió en un corredor estrecho donde era imposible que 11 tanques pesados dieran la vuelta. Pero seguían pisando el acelerador. La inercia del pensamiento era más terrible que la inercia de la masa. Bartel se asomó un poco más por la escotilla. El calor aumentaba. El olor a aceite caliente y polvo se volvió insoportable. Quería aire fresco. Quería ver su triunfo no a través del vidrio del periscopio. «¡Aumentar la marcha!», ordenó. «Debemos salir a la cresta de la altura 197.2 en 5 minutos». Las orugas se clavaban en el suelo. Los eslabones arrancaban trozos de césped. Las pesadas máquinas iban como en un desfile, manteniendo intervalos y alineación. Desfile de suicidas. Cada segundo los acercaba a la línea tras la cual terminaba la fe en la tecnología y comenzaba la cruel realidad de la física de la destrucción. No veían los cañones camuflados que ya giraban siguiendo su movimiento. No sentían cómo los artilleros en los pajares contenían la respiración, atrapando en la retícula los costados de sus máquinas. Estaban ciegos en su grandeza, cegados por el brillo de su propio blindaje y el mito de la invencibilidad. La distancia se reducía. 1000 metros. 800. 600. El sonido de sus motores era el único sonido en este mundo. Ahogaba todo. El canto de los pájaros, el susurro del viento y el latido de sus propios corazones. Este rugido parecía un estertor de muerte, pero ellos lo tomaban por una canción de victoria.
Bartel sonrió. Delante estaba el horizonte limpio. Un poco más y romperían el frente como un cuchillo corta la mantequilla. Ninguno de ellos sabía que les quedaba menos de un minuto de vida. La historia ya había levantado su martillo sobre sus cabezas, pero ellos seguían sonriendo y bromeando por radio, discutiendo la calidad de la cerveza polaca y el grosor del blindaje que, según creían, los salvaría de todo, menos de su propia estupidez. La niebla comenzó a romperse en jirones, revelando los costados grises de las máquinas alemanas. El sol golpeó los periscopios, cegando por un segundo a los artilleros. En ese momento, el tiempo para el batallón 501 se comprimió en un punto. El segundero se detuvo. El mundo colgaba de un hilo que estaba a punto de romperse, y se rompió. El silencio fue roto no por un grito, sino por el chasquido de un cerrojo. En los arbustos, a solo 300 metros del camino, tiró la red de camuflaje el T-3485 del subteniente de la Guardia Alexander Osin. Desde tal distancia era imposible fallar. Era un fusilamiento. La boca de 85 milímetros miraba directo al costado del tigre de cabeza, allí donde el blindaje era más delgado, allí donde tras la capa de acero latía el corazón de la máquina, el motor, y el corazón de la tripulación, el depósito de municiones. ¡Al de cabeza! ¡Perforante! ¡Fuego! La orden de Osin restalló a través del casco como una descarga eléctrica. El disparo del cañón SIS S-53 es un estallido seco y brusco que tapa los oídos. El tanque dio una sacudida. El mecanismo de retroceso tragó la energía. La vaina cayó con un tintineo al piso del compartimiento de combate. El proyectil de 9 kilogramos voló 300 metros en una fracción de segundo. La física del impacto fue simple y terrible. La energía cinética de la pieza de metal a esa distancia no se disipa. Llega al objetivo como un coágulo concentrado de muerte. ¡Impacto! El tigre real de cabeza tropezó. Parecía que la mano invisible de un gigante le hubiera dado una bofetada. Las chispas saltaron como una fuente. El proyectil golpeó el costado, rompió 80 milímetros de blindaje vertical e irrumpió adentro. El sonido del impacto para la tripulación adentro fue similar a un golpe de mazo contra un cubo vacío en el que estás sentado tú mismo. En el éter, donde hace un segundo reinaban las bromas y la autoconfianza, explotó el caos. ¡Contacto a la derecha! ¡Contacto a la derecha!, gritó alguien con voz salvaje, rompiéndose en un chillido. ¿Desde dónde pegan? ¡No veo el fogonazo! El Obersturmführer Bartel no alcanzó a entender nada. Su tanque se estremeció. El motor estornudó humo negro y se apagó. La iluminación interior se cortó. Olió a goma quemada y ozono. La ilusión de invulnerabilidad se desmoronó junto con los periscopios. Siguiendo a Osin, abrió fuego la tripulación del teniente de la guardia de Ktiariov. Segundo disparo, y el segundo tigre recibió un agujero en el tren de rodaje. La oruga reventó con un crujido ensordecedor, parecido al chasquido de un látigo. La pesada cinta de eslabones, perdiendo tensión, se deslizó como una serpiente de las ruedas, enrollándose en la rueda motriz. La mole de 70 toneladas giró de costado por inercia, bloqueando el camino a los demás. La formación se rompió. La meticulosidad alemana, su famoso Ordnung, se convirtió en el pánico de una manada atrapada en un corral con lobos. Las máquinas traseras comenzaron a frenar, chocando unas con otras. Los conductores tiraban de las palancas intentando salir del fuego, pero no había a dónde ir. A la derecha una colina, a la izquierda un barranco, adelante compañeros ardiendo. ¡Carga! ¡Más rápido!, gritaba Osin. ¡No dejes que reaccionen! El cargador trabajaba como un autómata. Proyectil a la recámara, golpe con el puño, cuña del cerrojo arriba, disparo. Dentro del T-34 había un estruendo infernal, los gases de pólvora picaban los ojos, pero la emoción del cazador superaba todo. Veían cómo ardían los que se creían inmortales. Eso embriagaba más que el alcohol. El miedo desapareció, quedó solo la rabia y la mecánica de matar. Los alemanes comenzaron a responder. Las torretas de los tigres giraban con pánico buscando objetivo. Los largos cañones tanteaban los arbustos, pero no encontraban blancos. Los tanques soviéticos estaban enterrados, ocultos por pajares, fundidos con el paisaje. Los alemanes disparaban al azar, hacia los fogonazos. Los proyectiles de 88 milímetros araban la tierra, tumbaban árboles, levantaban columnas de arena,
pero no podían alcanzar a los escurridizos T-34. ¡Achtung! ¡Es una emboscada! ¡Atrás toda!, gritaba Bartel al micrófono, pero nadie lo escuchaba. El éter estaba saturado de gritos de heridos e informes de pánico. ¡El cuarto arde! ¡La tripulación abandona la máquina! ¡Mecánico muerto! ¡Control perdido! Otro proyectil de Degtyaryov encontró la unión de la torreta y el casco del tanque alemán, el lugar más vulnerable. La torreta se trabó. La hidráulica, perforada por esquirlas, salpicó aceite caliente que se encendió al instante. Las llamas envolvieron el compartimiento del motor. El sistema contra incendios se activó, pero fue impotente contra tal temperatura. Un tanque es un sistema complejo donde cada componente depende del otro. Rompe una oruga y eres un blanco inmóvil. Acierta en la ranura de visión y eres un topo ciego. Los tantaquistas soviéticos pegaban precisamente en los puntos vulnerables. No intentaban perforar el frente. Mutilaban a las bestias alemanas, las privaban de movimiento y visión. El efecto psicológico fue más terrible que el daño físico. La élite de las tropas blindadas de la Wehrmacht, acostumbrada a fusilar al enemigo desde 2 kilómetros, se encontró en una situación de pelea a cuchillo en una cabina telefónica. Su ventaja en óptica y alcance se anuló. Aquí decidía la reacción y la cadencia de tiro. Y el T-34-85 recargaba más rápido. ¡Quinto, cubre! ¡Da la vuelta! El comandante de pelotón intentaba restablecer el control del combate. ¡Cortina de humo! ¡Den humo! De los morteros traseros de los tanques alemanes salieron volando granadas de humo. Nubes blanquecinas comenzaron a cubrir el campo de batalla, mezclándose con el hollín negro del aceite ardiendo. Pero era tarde. La trampa se cerró. El cazador se convirtió en presa. El estruendo era tal que la tierra bajo los pies de la infantería vibraba. Era una sinfonía de destrucción. El metal rechinaba contra el metal. Estallaban los depósitos de municiones. Aullaban los motores trabajando pasados de revoluciones. El aire se impregnó de olor a carne quemada y acero al rojo vivo. Las tripulaciones soviéticas trabajaban al ritmo de una cadena de montaje de muerte. El artillero atrapaba la silueta. Disparo. Corrección. Disparo. Veían cómo se abrían las escotillas en las torretas alemanas. De ellas, envueltos en llamas, salían cayendo personas. Esos mismos superhombres que 5 minutos atrás se reían de los ivanes rusos. Ahora rodaban por el suelo intentando apagar el fuego y gritaban no Heil, sino mamá. ¡Así se hace! ¡Aplasta a los malditos!, roncaba el mecánico de Osin, girando el casco del tanque para un mejor ángulo de tiro. El primer acto del drama bajo Glenduf concluyó con un shock táctico total para los alemanes. La vanguardia estaba destrozada y ardiendo. Pero las fuerzas principales de los Tigres Reales aún estaban intactas. Retrocedían, respondían con fuego, se reagrupaban. Aún no entendían que los T-34 eran solo los batidores. El calibre principal, el verdadero martillo, aún callaba oculto en la emboscada. Los pesados IS-2 esperaban su entrada. Sus argumentos de 122 milímetros ya estaban en los cañones. Sobre el campo descendió un velo de humo y polvo. En esa niebla turbia se movían sombras de gigantes. El rugido de motores cambió a un aullido desgarrador. Los alemanes se retiraban, dejando en el camino hogueras humeantes que alguna vez fueron la cima de su pensamiento técnico. Pero el combate apenas comenzaba. La trampa funcionó, pero la bestia aún estaba viva y era mortalmente peligrosa. La furia de un depredador herido es más terrible que el cálculo frío. Y ahora esa furia buscaba salida. El humo de las máquinas de cabeza ardiendo se mezclaba con la niebla matutina, creando un decorado surrealista para la escena principal de este drama. La columna alemana, habiendo perdido la formación, recordaba una serpiente con la columna rota. Los tigres sobrevivientes intentaban dar la vuelta para exponer el blindaje frontal a los disparos de los T-34. Los enormes cascos, de 70 toneladas de peso, se revolvían en la arena, rugiendo con los motores a máximas revoluciones. Las orugas arrancaban el césped, lanzando fuentes de tierra. Ese fue el momento que eligió el teniente mayor de la Guardia Udalov. El tiempo para el calibre medio había terminado. Salían a escena los pesos pesados. 2 IS-2 camuflados, parados en el flanco,
tiraron las redes de camuflaje. Se vio como si parte de la colina de pronto cobrara vida y se erizara de metal. 122 milímetros. Este calibre no dejaba lugar a compromisos. Era una sentencia, fundida en forma de proyectil. ¡Al tercero! ¡Al costado! La orden de Udalov sonó tranquila, como una orden en un turno de fábrica. ¡Perforante! El artillero giraba el volante. En la mira flotaba al costado del Tigre Real, plancha vertical de 80 milímetros de grosor. Para el cañón D-25T, a una distancia de 700 metros, eso no era blindaje, era cartón. El disparo del IS-2 no se puede confundir con nada. No es un estallido, es un golpe de trueno que hace vibrar las entrañas. El freno de boca arrojó a los lados haces de fuego, levantando una nube de polvo que cegó por un instante los instrumentos de observación. 25 kilogramos de acero y explosivos abandonaron el cañón a una velocidad de 800 metros por segundo. La física de este proceso es horrorosa. La energía cinética del proyectil en el momento del encuentro con el blindaje era de millones de julios. El impacto dio justo debajo de la torreta. El acero alemán, aleado y templado, era famoso por su dureza. Pero la dureza tiene un reverso, la fragilidad. Al recibir un golpe de tal fuerza monstruosa, el metal no se doblaba, se rompía. El proyectil rompió el costado como una cáscara de huevo, pero lo más terrible ocurrió una fracción de segundo después. El golpe cinético fue de tal fuerza que las costuras soldadas del casco reventaron. Los pernos del anillo de la torreta, un anillo de casi 2 metros de diámetro sobre el que gira la torreta, fueron cortados al instante. La torreta de 17 toneladas del Tigre Real, orgullo del consorcio Henschel, fue arrancada de su sitio. Saltó en el aire, describió un arco y con un estruendo se desplomó en la arena junto al casco. No fue un duelo, fue una paliza. Dentro de la máquina alemana, en el momento del impacto, la presión saltó a cientos de atmósferas. La tripulación murió al instante, antes incluso de que detonara el depósito de municiones. No tuvieron ni oportunidad ni tiempo para darse cuenta. Simplemente en un segundo, controlas la máquina más potente del mundo, y al siguiente la onda expansiva te aplasta contra las paredes del compartimiento de combate. Luego estallaron los proyectiles en el estante. La explosión arrancó el techo del compartimiento del motor. Una enorme columna de fuego se alzó al cielo, marcando el fin de otro monstruo de acero. ¡Impacto confirmado!, gritó el artillero, olvidando el reglamento. ¡Le voló la torreta! ¡Se la voló al carajo! No grites, lo calmó Udalov. Cambio de fuego. Objetivo. El siguiente, cerca del barranco. ¡Carga! Dentro de la torreta del IS-2 hervía un trabajo pesado y sudoroso. El cargador, un tipo siberiano fornido, trabajaba al límite de las capacidades humanas. Sus manos temblaban no de miedo, sino de tensión. Levantar un proyectil de 25 kilos, girarlo en la estrechez, con cuidado para no dañar la espoleta, meterlo en la recámara. Tomar el atacador, golpear, sonido de metal. Ahora la vaina, otros 15 kilos. Vamos, querido, entra. Roncaba metiendo la carga. Carga separada. La maldición de los tanquistas soviéticos que se convirtió en su salvación. Sí, la cadencia de tiro caía, pero precisamente la carga separada permitía usar un proyectil tan potente que convertía a los invulnerables tanques alemanes en un montón de chatarra. ¡Listo! Exhaló el cargador, secándose el sudor salado que le inundaba los ojos. Los segundos se estiraban viscosos como mazut. Mientras el IS-2 recargaba, los alemanes intentaban responder. Uno de los Tigres alcanzó a girar la torreta hacia la emboscada. 88 milímetros rugieron en respuesta. El proyectil golpeó en la placa frontal del tanque del teniente de la Guardia Mordinin. El campanazo fue tal como si hubieran metido a la tripulación dentro de una campana de iglesia y la hubieran golpeado con un mazo. Chispas, humo, esquirlas. Pero el blindaje resistió. Los ángulos racionales de inclinación, ideados por los ingenieros soviéticos, hicieron su trabajo. El proyectil alemán rebotó, dejando un surco profundo en el metal, y se fue al cielo. ¿Vivos? La voz de Mordinin en el casco temblaba por la contusión. «Vivos, comandante. La mira se desajustó, ahora la corrijo», respondió el artillero. «Fuego a discreción.
Les mostraremos de quién es el acero más duro. El disparo de respuesta de Mordinin dio en el mantelete del cañón del tanque alemán. El proyectil no perforó el blindaje, pero la energía del impacto fue tal que el cañón del Tigre fue arrancado de los muñones y empujado hacia dentro de la torreta. La recámara aplastó al comandante del tanque alemán. La máquina, habiendo perdido la capacidad de disparar, se convirtió en un montón inútil de hierro. En el campo de batalla, reinó el caos de la destrucción. La fe alemana en la superioridad técnica se estrellaba contra la tosca pero efectiva potencia soviética. El alalado acero Krupp crujía por las costuras. Los elegantes mecanismos alemanes no resistían los golpes del mazo ruso. ¡Mecánico! ¡Corta!, ordenó Udalov. El tanque se sacudió, cambiando de posición. No se podía quedar en el lugar. El humo de los disparos delataba. El IS-2, a pesar de sus 46 toneladas, se movía sorprendentemente ágil. El diésel rugía, lanzando nubes de humo a su lado. En este combate no había lugar para maniobras bonitas. Aquí trabajaba la pura aritmética del calibre. 122 milímetros eran el argumento principal que no requería pruebas. Cada disparo del IS-2 ponía un punto final en la biografía de otra máquina alemana y su tripulación. ¡Otro listo!, informó el observador. ¡Humo por las escotillas! Oglendub se convertía en un cementerio de tigres reales. Esas mismas máquinas que debían ser el terror del frente oriental, ahora ardían como antorchas, envenenando el aire con el hedor a carne y goma quemada. El triunfo de la voluntad se convirtió en el triunfo de la balística. El cargador en el tanque de Udalov ya no sentía las manos. La piel desgastada de las palmas sangraba, la espalda dolía. Pero continuaba su cadena de montaje. Proyectil, vaina, cerrojo, proyectil, vaina, cerrojo. Él era el motor de este cañón, un pistón vivo que bombeaba muerte hacia el enemigo. ¿Cuántos quedan?, preguntó el comandante. 5 perforantes, 8 explosivos, graznó el cargador. Basta para rematar, dijo duramente Udalov. Remátenlos. No escatimen proyectiles. Escatimaremos después. Ahora es trabajo. El campo frente a ellos estaba cubierto de metal ardiendo. El viento dispersaba el humo negro, ocultando el sol. Pero a través de ese humo seguían cayendo los rayos de los disparos. Los tanques pesados soviéticos metódicamente, disparo tras disparo, desarmaban a la élite de la Wehrmacht en piezas de repuesto. Era la anatomía de la guerra, donde el bisturí del cirujano fue reemplazado por el martillo del herrero. Y este martillo golpeaba sin fallar. El campo de batalla se cubrió de un humo acre y grasoso. No ardía solo la técnica, ardían las ambiciones del Tercer Reich. Nubes negras se elevaban de los esqueletos destrozados, mezclándose con el polvo que el viento aún no había logrado asentar. Las tripulaciones alemanas sobrevivientes intentaban lograr lo imposible, escapar de la bolsa de fuego. Pero la trampa, cerrada por los guardias del teniente coronel Evdokimenko, no tenía salida. El pánico reemplazó definitivamente a la autoconfianza. 3 máquinas intactas de las 11, rechinando las orugas, intentaban retroceder, escondiéndose tras la cortina de humo y los cascos ardiendo de sus compañeros. Buscaban la salvación en una maniobra de flanco, esperando rodear la emboscada soviética en arco, a través de los matorrales. Fue un gesto de desesperación. Las moles de 70 toneladas perdieron su maniobrabilidad en la arena suelta. Patinaban, crujiendo con los motores a reventar, convirtiéndose en blancos ideales y poco móviles. ¡Se van! ¡Por la derecha! ¡Por la hondonada se van! La voz ronca en los auriculares pertenecía al comandante del pelotón de los T-34. No se irán, respondió tranquilo Udalov. Segundo, tercero, cambien fuego al sector 40. Córtenlos del bosque. Las torretas de los IS-2, pesadas y torpes a la vista, comenzaron a girar. El accionamiento eléctrico zumbaba parejo, sin esfuerzo. No era trabajo de velocidad, sino de precisión. Los artilleros ya no buscaban puntos vulnerables. A tal distancia y con tal ángulo, cualquier disparo al costado o la popa de un Tigre en retirada era mortal. Uno de los tanques alemanes, intentando girar en el sitio, expuso la placa trasera. Allí el blindaje era el más delgado, 80 milímetros.
El proyectil de 122 milímetros golpeó justo en el compartimiento del motor. No hubo explosión. Hubo un golpe sordo, tras el cual la placa trasera de varias toneladas simplemente se desprendió, dejando al descubierto las entrañas del motor. El Maybach se ahogó. Un segundo después, del compartimiento del motor salió una columna de fuego de 5 metros de altura. Gasolina. Los tanques alemanes ardían brillante y calurosamente, a diferencia de las máquinas diésel soviéticas que aún había que lograr encender. «Listo», constató el artillero. «Siguiente». Ya no era una batalla, era una limpieza. El cementerio de gigantes crecía ante los ojos. De 11 tigres reales que salieron por la mañana a este desfile de muerte, 8 ya se habían convertido en chatarra inmóvil. Alguno ardía lanzando al cielo haces negros de hollín. Alguno estaba parado con el cañón clavado en la tierra, con la torreta arrancada. Alguno se quedó inmóvil con la oruga rota, abandonado por la tripulación. La defensa soviética se reorganizaba sobre la marcha. Tan pronto como la amenaza de ruptura directa fue liquidada, se activó el mecanismo de remate. Los tanques T-34-85 saltaron de sus refugios. Ahora su velocidad y maniobrabilidad eran más importantes que el blindaje. Entraban por el flanco a los alemanes restantes, picándolos como una jauría de sabuesos acorralando a un oso. «¡Pégale a las orugas! ¡No dejes que se arrastre!» El éter estaba lleno de órdenes cortas y furiosas. La tripulación del último tigre sobreviviente decidió no tentar al destino. La escotilla de la cúpula del comandante se abrió y de ella, tosiendo por el humo, comenzaron a salir los tanques. Levantaban las manos antes incluso de saltar al suelo. Guerreros temibles, élite de las tropas de tanques, se convirtieron en personas asustadas y sucias que soñaban solo con una cosa: sobrevivir. Su fe en el Führer y el arma milagrosa ardió junto con sus máquinas hacía 15 minutos, y desde el lado de las posiciones soviéticas hacia las máquinas humeantes ya corrían hombres en overoles llenos de grasa, mecánicos. El soporte técnico del combate es un frente invisible que a menudo decide el resultado de la batalla, no menos que la puntería del artillero. No corrían con armas, sino con herramientas. Nuestras pérdidas existieron, pero fueron de otro orden. Ningún IS-2 fue destruido irremediablemente. Hubo abolladuras, orugas rotas, instrumentos de observación destrozados, pero el blindaje resistió. La nariz de Lucio y las torretas fundidas de los pesos pesados soviéticos pasaron el examen. «Petrovich, trae el cable. Al sexto se le trabó la rueda tensora», gritaba el conductor mecánico revisando el daño. «Y dame la soldadora. Aquí dobló la hoja de protección». El diagnóstico se hacía allí mismo, en medio del hollín y el metal aún no enfriado. La técnica soviética, creada toscamente pero con un enorme margen de resistencia, permitía realizar reparaciones en condiciones de campo. Donde el tanque alemán requería un taller de fábrica y una grúa para desmontar la transmisión, al tanque ruso le bastaba un mazo, una barra y una palabra firme del mecánico. Dentro del tanque de Udalov se hizo un silencio ensordecedor. Apagaron el motor. Solo se oía el zumbido en los oídos y la respiración pesada y ronca de los hombres. Sabushkin, el cargador, estaba sentado en el fondo del compartimiento de combate, con la espalda apoyada en el depósito de municiones. Sus manos temblaban con un temblor fino. Miraba sus palmas. La piel estaba arrancada en carne viva, las uñas negras de grasa y hollín de pólvora. Acababa de mover media tonelada de hierro. «Agua», susurró con los labios secos. Udalov sacó la cantimplora y se la pasó. El agua estaba tibia, con sabor metálico, pero parecía más sabrosa que el vino más caro. «Vivos», exhaló el comandante, quitándose el casco. El pelo mojado se le pegó a la frente. «Todos vivos». Salió por la escotilla. El aire afuera era pesado, impregnado de muerte y química de guerra. Ante él se abrió el panorama de la derrota. Oglenduf. Las colinas de arena que los alemanes consideraban su cabeza de puente se convirtieron en su tumba. Los esqueletos de los tigres se alzaban como monumentos negros al orgullo humano. El metal se enfriaba emitiendo chasquidos característicos. A veces dentro de las máquinas ardiendo algo explotaba. Detonaban los restos de munición lanzando haces de chispas. No fue simplemente una batalla ganada. Fue el colapso de un sistema. Los alemanes apostaron a la protección absoluta y la potencia de fuego absoluta, olvidando la movilidad y el sigilo.
Los tanquistas soviéticos les opusieron flexibilidad, táctica y la potencia asesina del gran calibre a distancia de quemarropa. A las máquinas alemanas capturadas, pero relativamente intactas, ya se acercaba la infantería. Los soldados tocaban con recelo el blindaje que hace una hora les parecía un muro inexpugnable. Ahora en ese muro bostezaban agujeros del tamaño de la cabeza de un niño. Los bordes de los orificios estaban fundidos, rastro de la temperatura monstruosa surgida en la perforación. «Mire, comandante». Un capitán de infantería se acercó a Udalov, señalando un tigre destrozado. «¿Cómo cortó la torreta? Limpio como navaja». «No navaja», sonrió cansadamente Udalov. «Barra de hierro. 122 milímetros. Contra la barra de hierro no hay defensa, capitán. Incluso si esa defensa es acero alemán». En el horizonte el humo comenzó a disiparse. El sol finalmente se abrió paso a través de la cortina, iluminando el hierro retorcido. El campo de batalla se calmaba. La furia de la lucha se iba, dejando lugar al análisis frío y al cansancio. Los mecánicos ya golpeaban con martillos, restaurando orugas en los T-34 dañados. La vida continuaba. La guerra continuaba. Pero para el batallón de tanques pesados 501 terminó aquí, en las arenas de Oglenduf. Las tripulaciones salían de las máquinas, encendían cigarrillos liados. Los dedos temblorosos apenas sostenían los fósforos. En sus ojos no había triunfo, había vacío. Hicieron su trabajo, trabajo de hombres, duro, sucio, mortalmente peligroso. Molieron a la élite del enemigo, convirtiéndola en un montón de chatarra. Y ahora simplemente necesitaban exhalar, arreglarse y prepararse para el siguiente combate. Porque hasta Berlín aún faltaba mucho, y tigres a los alemanes posiblemente les quedaban bastantes todavía. Pero el mito de su invencibilidad murió hoy, aquí, en este campo maldito. Y cada uno que vio estas antorchas ardiendo supo, a la bestia se la puede matar. Solo hay que saber dónde y con qué pegar. El humo que cubría el horizonte la última media hora comenzó a asentarse lentamente, revelando un cuadro digno de los manuales de táctica de tropas blindadas. Era un bodegón de metal roto y goma quemada. Cuando la adrenalina de la lucha se evaporó junto con los gases de pólvora, llegó el tiempo de la analítica fría. Tiempo de ingenieros y oficiales de Estado Mayor que ahora caminaban entre los cadáveres humeantes de los tigres reales como patólogos en la morgue. El teniente coronel de la guardia, Evdokimenko, saltó del vehículo blindado. Sus botas crujieron en la arena mezclada con vainas. Se acercó al gigante abatido más cercano. Era un tanque con el número táctico 502. Su torreta se congeló en un giro antinatural, como el cuello de una muñeca rota. El cañón se clavaba en la tierra. Aquí, en este campo, chocaron dos filosofías de guerra. La escuela alemana, que apostó a la dominación tecnológica absoluta, y la escuela soviética, que se apoya en la flexibilidad táctica y la potencia bruta y destructiva. En el papel el Tigre B superaba al IS-2 casi en todo, en cadencia de tiro, en calidad de óptica, en grosor de blindaje frontal. Pero el combate no ocurre en el papel. El combate ocurre en el barro, en la niebla, a distancias que dicta el paisaje y no el pasaporte técnico. Evdokimenko pasó la mano por el blindaje lateral del tanque alemán. El metal aún estaba caliente. «Camarada teniente coronel, mire aquí», lo llamó el oficial técnico parado junto al orificio. «Trabajo limpio, agujero de entrada prolijo, bordes fundidos, y no hay de salida». «¿Y no necesita sal?», respondió secamente Evdokimenko. 122 milímetros dentro de un volumen cerrado es una bomba de vacío. La tripulación ni siquiera entendió qué pasó. El análisis de los daños mostraba el error fatal del mando alemán. Creyeron en su invulnerabilidad y despreciaron la inteligencia. El Tigre real es un francotirador ideal para espacios abiertos. Su elemento es la distancia de 2 kilómetros, donde su cañón puede fusilar al enemigo con impunidad. Pero al meter a estos monstruos en el desfiladero estrecho bajo Oglenduf, los alemanes mismos se privaron de su carta principal. Convirtieron cañones de largo alcance en garrotes inútiles con los que es imposible tomar impulso en un corredor estrecho. La táctica soviética resultó ser el bisturí que abrió este absceso. La emboscada se construyó sobre el conocimiento de la psicología del enemigo y la física de sus máquinas. Nuestros tanquistas sabían, el alemán es ciego, la visibilidad desde el Tigre real es asquerosa,
La cúpula del comandante da buena visión, pero en combate el comandante se esconde adentro, mirando por las ranuras estrechas de los periscopios. El conductor mecánico ve solo el sector frente a sí mismo. Los costados son zona ciega. Precisamente ahí pegaban los T-34 y los IS. Mire el carácter de la destrucción de las costuras. Continuaba el técnico señalando una grieta que corría por la popa de la torreta. Acero sobrecalentado. Krupp empezó a sacar defectos. No defectos. Déficit de aditivos de aleación. Evdokimenko rascó la escoria con un cuchillo. Les falta molibdeno. El blindaje es duro, pero frágil. Al impacto de gran calibre no se deforma, se quiebra. El IS-2 no pega solo con el proyectil, pega con masa. El golpe cinético es de tal fuerza que incluso sin perforación, del lado interno saltan pedazos de blindaje trabajando como metralla. Su propio blindaje mata a su propia tripulación. Fue el triunfo de la barbarie ingenieril sobre la alta tecnología. La suspensión compleja y sobrecargada del Tigre, su transmisión caprichosa, su magnífica mira, todo eso se volvió carga inútil en el momento en que el simple proyectil soviético golpeó el costado. La complejidad perdió ante la simplicidad. Los oficiales se acercaron a otro tanque al que la explosión le arrancó la torreta. La estructura de varias toneladas yacía a unos metros, medio hundida en la arena. Era un manual visual de física de explosiones. Detonación de municiones en el nicho de la torreta. Los alemanes colocaron los proyectiles directo en la torreta para comodidad del cargador. Cómodo, sin duda. Seguro, mortal. Una perforación del costado de la torreta y el tanque se convierte en volcán. Pensaron que jugaríamos con sus reglas, dijo el comandante del regimiento de IS-2 que se acercó. Que saldríamos a campo abierto y mediríamos milímetros, pero jugamos a las escondidas. Y ganamos, asintió Evdokimenko. Note, mayor, ningún tanque nuestro fue al ataque frontal. Usamos los pliegues del terreno, pajares, arbustos. Usamos su inercia de pensamiento. Veían un pajar y recibían un proyectil en el costado. La táctica de la bolsa de fuego funcionó impecablemente. Los alemanes terminaron dentro de una figura geométrica donde cada ángulo disparaba. No podían maniobrar. Estorbaba la arena y las máquinas abatidas de los compañeros. No podían responder efectivamente. No veían los objetivos. Estaban encerrados en sus ataúdes de acero, perfectos técnicamente, pero indefensos tácticamente. Este combate mostró lo principal. La técnica es solo una herramienta. El Tigre real es una máquina terrible, la cima de la construcción de tanques alemana. Pero en manos de un comandante arrogante y tácticamente analfabeto que lanzó el batallón a una emboscada sin inteligencia, es simplemente un montón de chatarra cara. El oficial soviético miró por la escotilla del conductor mecánico de uno de los Tigres sobrevivientes pero abandonados. Adentro estaba limpio, espacioso, olía a cuero de calidad y sintéticos. El panel de instrumentos recordaba la cabina de un avión. Multitud de diales, interruptores, luces de control. Bonito diseño, reconoció. Ergonomía. Cómodo para morir. Y acá estamos apretados, sonrió el sargento mecánico parado al lado. Pero vivos. Y ganamos. El resultado del combate bajo Glenduf no se resumía en milímetros de blindaje ni en longitud de cañones. Se resumía en la columna de pérdidas irrecuperables. 11 tanques pesados novísimos perdidos. Capturadas 3 máquinas intactas. Pérdidas soviéticas. Algunos tanques dañados que volverán al servicio en 24 horas. Fue la victoria del intelecto sobre la masa. Victoria de la astucia sobre el patrón. Los alemanes crearon la Wunderwaffe, arma milagrosa. Le rezaban. Creían que la sola vista de este tanque haría huir a los rusos. Pero los rusos no huyeron. Se enterraron en la tierra, se camuflaron y con sangre fría, calculadoramente, como en un polígono, fusilaron la leyenda. Evdokimenko encendió un cigarrillo mirando el campo humeante. El humo se disipaba, pero la lección impartida aquí a la Wehrmacht quedará en la historia para siempre. No se puede reemplazar la maestría táctica con el grosor del blindaje. No se puede reemplazar la inteligencia con la fe en la invulnerabilidad. Y lo más importante, no se puede subestimar a un enemigo que tiene un argumento de 122 milímetros y la voluntad de usarlo. El campo de batalla se calmaba, convirtiéndose en un museo de ilusiones rotas.
Los tanquistas soviéticos, sucios, cansados pero vivos, ya preparaban sus máquinas para la marcha. La guerra no esperaba. Y estos monstruos de acero, que ayer asustaban a toda Europa, ahora se quedarían aquí, oxidándose en las arenas polacas, como monumento a la estupidez humana y al triunfo de la ciencia militar. El silencio que cubrió el campo bajo Oglendov era más pesado que el estruendo del combate. Era el silencio de un cementerio donde acababan de enterrar no personas, sino una idea. La idea de la superioridad de la raza aria, encarnada en 70 toneladas de acero aleado. Un grupo de tanquistas alemanes prisioneros estaba sentado en la tierra al borde del camino, por el cual aún en la mañana planeaban una marcha triunfal. Lucían lamentables. Élite de la Panzerwaffe, chicos de uniforme negro con calaveras en las solapas, seleccionados de las mejores tripulaciones, pasados por el crisol del frente oriental. Hace una hora miraban el mundo a través de la óptica Zeiss con la arrogancia de dioses. Ahora miraban sus botas sucias, temiendo levantar los ojos hacia los guardias. La onda expansiva les bajó los humos. El Obersturmführer, comandante de una de las compañías destruidas, estaba sentado aparte. Su guerrera estaba rota, la cara llena de hollín, las manos le temblaban finamente. No estaba herido físicamente, estaba contuso por la verdad. Desviaba la mirada de un esqueleto ardiendo a otro. Sus labios se movían sin sonido, como si intentara recontar las pérdidas, pero la aritmética se negaba a cuadrar en su imagen habitual del mundo. 11 máquinas fueron al ataque. Regresaron 0. Junto a él estaba un oficial de inteligencia soviético y un traductor. «Pregúntale», dijo sordamente el de inteligencia, encendiendo un cigarrillo de papel. «¿Por qué diablos se metieron de frente? ¿Veían el terreno? ¿O pensaron que se nos acabaron los proyectiles?» El traductor tradujo la pregunta. El alemán levantó la cabeza lentamente. En sus ojos no había odio. En ellos chapoteaba una incomprensión profunda, casi infantil. «Es imposible», graznó en alemán puro. «La instrucción dice, el blindaje frontal del Tigre B es invulnerable a todos los tipos de cañones antitanque a distancias superiores a 500 metros. ¿Usaron alguna artillería nueva? ¿Arma secreta?» «Dile», sonrió el de inteligencia soltando una bocanada de humo, «que nuestra arma secreta es su estupidez y el cañón D-25T. Ese mismo que ya vieron en el 43. Simplemente nosotros aprendimos a usarlo, y ellos olvidaron tener miedo». El alemán negó con la cabeza. Su mundo se derrumbó. Toda la propaganda que les metía en la cabeza la fe en la Wunderwaffe resultó ser mentira. El arma milagrosa no funcionó. El genio técnico de los ingenieros de Henschel y Porsche se estrelló contra la dura realidad de la emboscada soviética. Creían que el tanque pelea solo, que el grosor del acero reemplaza la alfabetización táctica. Frente a los prisioneros pasaron una columna de técnica sobreviviente, tanques trofeo que lograron capturar casi enteros. Sobre el blindaje de uno de ellos estaba sentada una tripulación soviética, sucios, sudorosos, en overoles engrasados. No lucían como caballeros, lucían como obreros después de un turno pesado en la fábrica. Uno de los tanquistas, al notar a los alemanes, simplemente escupió y se dio la vuelta. En ese gesto había más desprecio que en cualquier insulto. Para los soldados soviéticos, el tigre real dejó de ser un monstruo mítico. Se convirtió simplemente en un blanco, gordo, peligroso, pero mortal. El quiebre psicológico ocurrió precisamente aquí. Hasta Oglendov, el nombre tigre provocaba temor en los soldados. Era símbolo de muerte inevitable. Después de Oglendov, el miedo desapareció. Quedó la fría emoción del cazador. Los tanquistas entendieron. Esta bestia es ciega, torpe, y arde tan brillante como cualquier otra si le pegas en el costado. Al grupo de prisioneros se acercó el teniente coronel Evdokimenko. Quería mirar a los ojos al enemigo. No ese enemigo abstracto que dibujan en los carteles, sino al comandante concreto que guió contra él esta armada de acero. «Ustedes llaman a este tanque real», dijo en voz baja Evdokimenko, mirando al Obersturmführer. El traductor comenzó a susurrar rápidamente. Pero el rey resultó estar desnudo. El alemán se sacudió, como por una bofetada. Miró hacia su tanque. La torreta yacía aparte, el cañón estaba doblado. En el costado bostezaba un agujero rasgado del cual aún salía humo.
No fue simplemente una derrota en combate, fue la bancarrota de una filosofía. La religión tecnocrática del Reich, que ponía el hierro por encima del espíritu, sufrió un colapso. Pensamos que el blindaje nos salvaría, susurró el operador de radio prisionero sentado al lado. Pensamos que estábamos en una fortaleza y resultamos en una ratonera. La fortaleza son las personas, respondió Evdokimenko, sin esperar siquiera la traducción. Y el hierro se funde. Este día se convirtió en el funeral de la élite de tanques alemana. El batallón 501 no solo perdió técnica, perdió la fe. Los prisioneros estaban sentados, encorvados, y cada uno de ellos entendía: la guerra está perdida. No porque los rusos tengan más tanques, sino porque los tanques rusos, toscos, con torretas fundidas parecidas a la cabeza de un lucio, resultaron más fuertes que sus mecanismos perfectos. Los rusos no pegaban al blindaje, pegaban a la psicología. El terror que antes inspiraban los Tigres ahora regresó como boomerang a sus tripulaciones. Ahora cada tanquista alemán, al meterse en la escotilla, recordará a Oglendov. Sabrá que en algún lugar en los arbustos, en un pajar, lo espera la pupila de 122 milímetros del cañón soviético. Y ningún milímetro de acero Krupp lo salvará. La escolta levantó a los prisioneros. «¡Schneller! ¡Andando!», ordenó el sargento. Caminaron penosamente por la carretera, pasando junto a sus máquinas que terminaban de arder. El rechinar de las orugas de los IS-2 que pasaban los obligaba a estremecerse y hundir la cabeza en los hombros. El sonido del motor, que antes era para ellos música de fuerza, ahora se volvió sonido de sentencia. El mito de la invencibilidad fue pisoteado por las orugas de los tanques soviéticos y mezclado con el barro polaco. Los tigres reales ya no asustaban, se convirtieron en chatarra, apta solo para fundición. Y las personas que los controlaban, de superhombres, se convirtieron en una multitud abatida caminando hacia la retaguardia, a los campos de prisioneros, llevándose consigo el terrible conocimiento: su dios de la máquina está muerto. Lo mató el trabajo simple, tosco pero honesto del soldado soviético. El silencio en el pabellón del Museo de Tanques en Kubinka se diferencia del silencio en el campo de batalla. Allá bajo Glendu, el silencio era una pausa vibrante entre la vida y la muerte, llena de olor a quemado. Aquí, en el enorme hangar, el silencio huele a acero frío, pintura al óleo y polvo del tiempo. Es el silencio de una cripta donde descansan gigantes cuyo tiempo expiró. Están parados casi juntos, dos antagonistas. Dos cimas del pensamiento ingenieril de los años 40, creadas para destruirse mutuamente. A la izquierda el tanque pesado IS-2. A la derecha el Tigre B, también conocido como Tigre Real, con el número táctico 502. Ese mismo, capturado intacto en agosto de 1944. Ese mismo cuya tripulación huyó en pánico, abandonando la máquina que les parecía una fortaleza indestructible. Ahora, décadas después, se puede acercar tranquilamente y poner la mano sobre su blindaje. El metal es frío e indiferente, pero si se mira bien, contará más que cualquier memoria de generales. Acérquense al Tigre, es una obra maestra. Incluso ahora, parado en el museo, apabulla con sus dimensiones: 70 toneladas. La geometría del casco está calibrada con precisión pedante. Las costuras de soldadura son parejas, prolijas, como hechas en laboratorio y no en fábrica. El enorme cañón con tubo largo cuelga sobre el pasillo como una barrera. Ancas orugas, suspensión escalonada. Los ingenieros de Ferdinand Porsche y Erwin Aders pusieron en esta máquina todo lo que sabía la ciencia alemana. Pero miren con más atención esta complejidad de su sentencia. La disposición escalonada de las ruedas daba suavidad de marcha, pero para cambiar una rueda interna había que quitar la mitad de las externas. En el barro del frente oriental, en el frío, este tren de rodaje se convertía en una bola monolítica de tierra congelada, inmovilizando el tanque. El motor, calculado para un peso mucho menor, trabajaba al límite, devorando cientos de litros de gasolina. Era un coloso con pies de barro, creado para una guerra ideal en asfalto que nunca existió. Y ahora miren al IS-2. Está parado al lado, achaparrado, depredador. Su torreta no tiene las facetas ideales de la máquina alemana, es fundida. En el blindaje se ven las huellas toscas del molde en el que se solidificaba el acero.
Es chagrin, una textura parecida a la cáscara de naranja. Los diseñadores soviéticos no gastaban tiempo en pulir. La estética fue sacrificada a la funcionalidad y la masividad de producción. La nariz de lucio del casco es una solución genial. Ángulos racionales de inclinación del blindaje que obligaban a los proyectiles alemanes a rebotar. Y por supuesto, el cañón. El freno de boca del cañón de 122 mm D25T luce como el puño de un boxeador de peso pesado. Tosco, potente, infalible. Aquí en el museo se vuelve evidente la diferencia de filosofías. La escuela alemana creaba un arma milagrosa, un mecanismo complejo que requería condiciones estériles y una tripulación con educación superior. La escuela soviética creaba una herramienta de guerra, un mazo con el que se puede golpear en el barro, en la nieve, que puede reparar un mecánico en el campo con ayuda de insultos y un pedazo de alambre. La historia ocurrida bajo Glenduf no es una casualidad, es una regularidad. Cuando el Tigre Real número 502 se atascó en la arena polaca y su tripulación, cegada por el miedo y la mala visión, no notó los tanques soviéticos camuflados, funcionó la ley principal de la guerra. No gana el que tiene el blindaje más grueso, gana el que ve el campo de batalla, el que sabe usar el terreno y el que está dispuesto a ir hasta el final. El mito de la superioridad tecnológica del Tercer Reich se estrelló precisamente contra esta tosca torreta fundida del primero Seconda II. Los alemanes buscaban la salvación en la Wunderwaffe, esperando que la técnica les reemplazara la táctica y el espíritu. Se equivocaron. El hierro está muerto sin la voluntad del hombre. Hoy el Tigre Real en Kubinka es simplemente una pieza de exhibición, un trofeo, símbolo de la soberbia que llevó a la catástrofe. Está parado, vencido y estudiado hasta el último tornillo. Los ingenieros soviéticos, después de la guerra, fusilaron tanques trofeos similares en el polígono para entender los límites de su resistencia. La conclusión fue seca: metal de calidad, pero frágil por falta de molibdeno. Construcción demasiado complicada. El valor de combate no corresponde a los costos de producción. Y el IS-2 a su lado no luce como pieza de exhibición, sino como un veterano descansando. Parece que si lo llenas ahora de diésel, cargas los proyectiles de 25 kilos, rugirá de nuevo el motor, listo para romper espaldas a nuevos enemigos. En él se siente vida, esa misma vida que le insuflaron las tripulaciones del teniente coronel de la Guardia Evdokimenko, los tenientes Udalov, Osin, Klimenkov. La lección de Oglendov es simple y cruel. La guerra no perdona la fe en los números de las tablas técnicas. La tabla de penetración no considera el factor humano, el miedo, la sorpresa y la maestría de la emboscada. 70 toneladas del Tigre Real resultaron impotentes contra un cálculo táctico competente y 122 milímetros de furia soviética. Al pasar junto a estos gigantes congelados, recuerden, no es simplemente hierro, son monumentos. 1. Monumento a una rama evolutiva sin salida, al intento de crear un dios de la máquina. El otro, monumento a la victoria del espíritu humano que sometió al metal y lo obligó a servir a una causa justa. La fuerza no está en el grosor de la placa frontal. La fuerza no está en la óptica 6. La fuerza está en las manos del cargador que, arrancándose las uñas, mete el proyectil en el cañón. En los ojos del comandante que sin parpadear mira a la armada que se acerca. En la maestría del mecánico que siente el motor como su propio corazón. Los tanques pueden arder. El metal se puede fundir. Pero la voluntad de las personas que detuvieron a los Tigres Reales en agosto del 44 es más dura que cualquier blindaje. Y es precisamente por eso que el IS-2 está aquí como vencedor, y el Tigre solo como una sombra que este vencedor arrojó atrás, al olvido de la historia.